Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos, ¿no? Bienvenidos a la primera clase de la semana. El curso a desarrollar es álgebra, creo que ya está sobreentendido. El tema, en caso que te hayas olvidado, es la parte de complejos número 2. El docente ya sabes, ¿no? El profesor Richard Alejo Chuco García. El aula, de hecho, que tú ya sabes, ¿no? Sería el colmo que no supieras en qué era ustedes, ¿no? Bueno, profesor, vamos a iniciar. Profesor, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Los números complejos. Bueno, una pequeña, recordar un poco nada más, ¿no? Los números complejos. Bueno, sabes que se nota con la letra C, porque con esa consonante se inicia la palabra complejo. Es la solución, ¿no? Al defecto algebraico de los reales, ¿no? De que existían ecuaciones polinómicas con cocientes reales que no tenían soluciones reales, como lo que estás viendo en la pantalla, ¿no? Tú sabes que el origen se remonta a tratar de fabricar, ¿no? Pirámides y no poder encontrar un valor coherente de hipotenusa. Bueno, profesor, esos son los números complejos. Bueno, 2 semanas atrás lo hemos visto. Ahora vamos a ver la representación de un complejo. Profesor, ¿cómo se representa un complejo? Me dice, ¿no? Un número complejo puede representarte en la forma de par ordenado. Recuerda que se le representa en forma de par ordenado porque acá hay dos componentes. Profesor, ¿cómo hay dos componentes? Acá hay dos componentes, el X y el Y. Profesor, esto se maneja de manera muy similar a la parte, entre comillas, como lo has visto de repente en física, ¿no? Los vectores, ¿no? X y Y, ¿no? La parte operativa es muy similar, muy similar. No es igual, es similar. Bueno, pues tenemos el par ordenado X como Y, X, Y. O la forma binomial o rectangular, ¿no? Recuerda el nombre, forma binómica, ¿no? O rectangular, X más Y. Es para esas coordenadas. De hecho que tiene una gran aplicación de eje de coordenadas, tiene una gran aplicación. Bueno, sabes que la unidad imaginaria es raíz de -1. Esa componente X es -1, la parte real, y el 4 es la componente imaginaria. Y va acompañado de Y. Y tú sabes que que Y es la raíz de -1. No hay nada nuevo así, profesor. Esto es algo conocido ya por ustedes. Ahora, un número complejo Z se escribe, bueno, comúnmente, aunque ya lo hemos visto en la parte anterior, su notación rectangular y acá, ¿no? Recorrer de todas maneras, ¿no? Y eso lo mencioné en la clase pasada. X se llama la parte real de Z. Claro que Z me representa el número complejo. O rep paréntesis Z, ¿no? La parte real de ese número complejo es X, ¿no? Y Y se llama la parte imaginaria, ¿no? O el diminutivo im, ¿no? Entre paréntesis Z y Y, ¿no? A veces hay problemas en C preuni. En San Marcos creo que esa parte no viene de complejo, donde te colocan simplemente, te dan 2, 3 números complejos y dicen, ¿no? Hallar la suma de las partes reales, pero te lo dan como está acá, en notación, nada más. Y es una suma relativamente sencilla, no es nada complicado, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué pasa si el X es 0, como te dice ahí, ¿no? Se dice que es un imaginario puro, ¿no? También lo hemos mencionado 2 semanas atrás. Pues ahora pasa lo mismo en caso que Y fuera 0 también, ¿no? Se comportaría como un número real o sería un real puro. Profesor, en otras palabras, los números naturales son reales puros, profesor. Los números enteros son reales puros, ¿no? Recuerda que el conjunto mucho más grande es los complejos. Pues ahora vamos a hablar de plano complejo, ¿no? Como se representa en coordenadas, uno el eje real y uno el eje imaginario, dijeron, hay dos componentes. Y con dos componentes yo puedo generar un plano. Y ese plano se llama el plano imaginario. También se llama como el plano de Gauss, ¿no? En honor a Gauss, ¿no? Pero en sí son coordenadas nada más, ¿no? Profesor, el alumno ya sabe, creo, ubicar dos puntos en el eje cartesiano sin ningún problema, profesor. Sabe que ese angulito de acá siempre se toma en el sentido antihorario también, ¿no? Profesor, y acá se genera un pequeño triángulo, el X, Y y R. Cuando tú ves un triángulo rectángulo, automáticamente tu cerebro dice Pitágoras. Yo veo triángulo rectángulo, Pitágoras, en una, y dos acá de la misma manera. Veo X y Y catetos, y R,
entre comillas, profesor, puedo decir que usa la hipotenusa, claro, profesor. Pero acá no se llama hipotenusa, como se llama módulo. Profesor, es igual que física, igual que física. Entonces vamos a dibujar, dice, ¿no? A que es evidente, profesor. El z menos 3 y menos 2i. El menos 3 me representa la parte real. La parte real siempre se va a graficar en el eje X. Profesor, la parte real siempre se grafica en el eje X. Sí, señor, en el eje X. La parte imaginaria, sí, bueno, se refleja en el eje Y do yo, ¿no? En la parte del eje Y, ¿no? Porque es la segunda componente. Por eso nada más. Primera componente, X, ¿no? Segunda componente, Y, ¿no? Entonces, por convención, dijeron, para no complicar al alumno, siempre hemos denotado que la primera componente es X y la segunda componente es Y, entonces, de esa manera. Recuerda que la teoría de funciones es un poquito más anterior al planteamiento de los complejos, ¿no? Entonces, por dijeron, para no confundir al alumno pensando en ustedes, al eje real le llamamos X. Además, bastante trabajamos en el mundo de los reales con el X, ¿no? Y L. Ahora, profesor, ¿cómo se representa? Igual como tú ubicas, entre comillas, un par ordenado, ¿no? Eso lo he visto en primero secundaria, creo, segundo secundaria. Plano cartesiano, profesor. También se ve en la parte de trigonometría. También lo vas a ver en geometría. Así que es elemental. Ahora, profesor, esa flechita azul, profesor, es una flecha. ¿Qué me representa esa flecha? Profesor, si yo lo puedo calcular, va a ser fácil. Es la hipotenusa. Y eso es Pitágoras. Pero acá no se llama hipotenusa. Acá se llama módulo. Nada más. Le cambia el nombre, nada más. Es, entre comillas, lo mismo de siempre, pero le has cambiado de nombre, ¿no? No podíamos llamarlo hipotenusa porque acá no se construye triángulo, más que todo por eso. Pero es de la misma manera de cómo se puede calcular. Entonces, profesor, a ver, continuemos. Ahora tenemos que conocer la conjugada. La conjugada, profesor. ¿Cómo se denota? Con una raya nada más. Colocas a la Z de zorriño, de zorro, no es Z de zorro. Z, ¿qué me representa, profesor? Simplemente un número complejo. Le coloco la raya encima. Ya, profesor, le colocamos la raya encima. Ya, profesor. Esa raya, ¿qué me representa? No, profesor, puede ser un guión. Ya está bien, es un guión. Ya. O un segmento de recta pequeña, ya. Eso, profesor. El Z con ese pequeño segmento me representa la conjugada. Profesor, ¿qué es la conjugada? En sí, la conjugada y el opuesto de un número complejo se definió a partir de ¿qué? De la recta numérica, a partir del eje coordenado. Antes del eje coordenado todavía no se hablaba de conjugada y tampoco se hablaba de opuesto. Recién cuando empezaron a graficar, mira, si el eje, esa flecha de color azul me representa al número complejo X más y, profesor, ¿qué pasa si yo lo reflejo con el eje X? Lo reflejo como un espejo, que mi espejo sea ¿quién? El eje X. Entonces voy a tener otra flechita del mismo valor de módulo. Entonces lo podemos representar con una rayita y lo vamos a llamar conjugada. ¿Por qué? Cuando más adelante ustedes ya llevan, entre comillas, ecuaciones diferenciales, van a ver que acá entre comillas, la facilidad de poder trabajar con un complejo. Si no te conviene trabajar con complejo, lo pasas a su conjugada y puedes relacionar de manera gráfica las ecuaciones. Y por eso es importante esa parte. Profesor, si yo le reflejo, profesor, tendría ¿qué cosa? El simétrico, ¿no? La simetría con el eje X, ¿no? Profesor, pues se llama conjugar. De una manera práctica, simplemente se le cambia del signo a la segunda componente. Profesor, conjugada simplemente es cambiarle de signo a la segunda componente. Pero recuerda, la segunda componente debe ser imaginaria. ¿Qué pasa si yo cambio el orden o no? Le vas a cambiar de signo a la parte imaginaria. Sobre el opuesto, como te mencioné, es muy similar al anterior. Profesor, se observó desde un punto de vista gráfico. Cuando graficaron, profesor, ¿qué pasa? Si yo lo prolongo o lo reflejo. En este caso, mi reflejo o mi punto de quiebre es el origen de coordenadas. Tendría en el otro sentido. Pero, profesor, los valores numéricos, ¿qué van a hacer? Van a cambiar de signo completamente, nada más, ¿no? ¿Y cómo se denota? Con un pequeño asterisco, ¿no? Un pequeño asterisco, una estrellita, ¿no?
Entonces va a decir seno. Profesor, ¿cómo lo convierto? Le cambio de signo a los dos, nada más. La conjugada, solo le cambio de signo a la parte imaginaria. Al opuesto, profesor, le cambio de signo a los dos. ¿Cómo se representan? Está ahí, ¿no? El de azul es mi número complejo. El de rojito, profesor, es mi conjugada. Y ese un poco rosa o turquesa, un poco esa reglita, perdón, ese colorcito que está ahí, es el opuesto. Si te percatas, no es nada complicado, no es nada del otro mundo, profesor. Ahora vamos a hablar de sus notaciones, ¿no? Su forma polar, ¿no? Profesor, a veces también la fórmula polar también entre comillas, se le relaciona con la forma trigonométrica, ¿no? La forma polar es esta. Profesor, es R. ¿Qué me representa R? El módulo. ¿Cómo se calcula el módulo? Ya te lo mencioné hace un momento atrás. El módulo simplemente, profesor, elevar al cuadrado. Es como calcular, cosa se llama? Pitágoras nada más. Y listo, nada más. Le aplicas Pitágoras a quién? A los lados, profesor. Haciendo más formales. Es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Así se aplica el módulo. Ahora, profesor, en la forma polar se coloca simplemente el módulo y debajito el ángulo, profesor. ¿Cómo se calcula el ángulo? Profesor, como tú calculas la tangente. Profesor, la forma de calcularlo, profesor, es la tangente. Y entre X. Y más adelante vas a ver que la derivada simplemente es hallar la tangente a la función en un punto determinado. Por si acaso, la derivada, que más adelante la van a ver cuando ingresen a la universidad, simplemente es hallar la tangente de una función en un punto determinado. Y tiene una gran aplicación. Bueno, profesor, de esa manera se calcula el argumento, profesor, ¿no? El ángulo, el arco tangente de Y entre X. Cuando es conocido, se coloca simplemente el ángulo. Profesor, si no lo conozco, puede ser el arco tangente me sale 1 sobre 21. Profesor, no es un triángulo conocido, entonces vas a colocar simplemente R, el arco tangente, 1 sobre 21 nada más, ¿no? Profesor, entiende el sentido. Ahora, profesor, en la parte trigonométrica, mira acá. Tienes el mismo formato. El X y el Y no cambia, profesor. X la parte real, Y la parte imaginaria, ahí no hay ningún problema, profesor. Ahí no hay nada del otro mundo, profesor. Ahí es todo relativamente sencillo, profesor. Ahí es, entre comillas, el mundo feliz para todos, profesor. Pero, profesor, acá le vamos a cambiar un poquito. Ahora, ¿de dónde sale el cos y dónde sale el seno? De lo que tú has trabajado cuando descompones vectores, por si acaso. Profesor, el R es la hipotenusa, puede decir X es el cateto adyacente. Si yo no lo conozco, ¿cómo lo relaciono? X simplemente hipotenusa por el coseno. Al otro, profesor, ¿qué sería? YRC. Por eso dije, esto de complejos tiene una gran aplicación. Resume casi todo lo que, entre comillas, hemos visto desarrollando. Profesor, entonces, acá está descomponiendo, claro. Es como descomponer vectores, te mencioné hace un momento. Pero trabajamos con números complejos. Ahora, profesor, vamos a escribir R, el módulo, que tú ya sabes cómo calcular el módulo. Pitágoras, nada más, profesor. Coseno es la parte real. ¿Por qué, profesor? Porque el eje X me representa la parte real. El Y de yo es la parte imaginaria. Y tú sabes que la parte imaginaria cuando tú descompones vectores es seno. Y listo, profesor. Ahí queda. ¿Ve? Cos y seno. Profesor, Z, recuerda que me representa qué cosa, profesor. El Z representa al número, profesor. Ahora, recuerda, la forma trigonométrica también lo puedes relacionar con la fórmula polar, por si acaso, ¿no? Fórmula polar, fórmula trigonométrica, ¿no? Simplemente que en un caso puede estar desarrollado y en un caso no puede estar desarrollado. Si te percatas, no es nada complicado, profesor. Y relaciónalo con física cuando tú descompones. Así nunca te va a olvidar. La parte real es el coseno. La parte imaginaria, profesor, la parte imaginaria es la parte del seno. A ver, profesor, veamos un pequeño ejemplito, ¿no? Un pequeño ejemplito, ¿no? Bueno, acá parece que salió todo por completo, ya salió la respuesta y todo. Hice demasiado rápido el clic para cambiar. Bueno, profesor, ejemplos. Escribir
el número complejo. 1 más i, profesor. Es un número altamente sencillo. Ahora, profesor, primero lo representas en el eje cartesiano. Representarlo en el eje cartesiano es una ofensa para ti. Claro, profesor. Ahora, calcularle el módulo, profesor, es totalmente directo. 1 y 1. Es más, tú puedes decir, profesor, que ese es 1, 1 es el ángulo 45 grados. Y al toque sabes que la hipotenusa vale raíz de 2. Violento, ¿no, profesor? Ahora, como yo sé que el ángulo vale 45 grados, ya no es necesario que yo haga el arco tangente, ¿no? Claro, ya no es necesario, pero si ya no es necesario que yo haga arco tangente, ¿por qué? Porque yo lo conozco ya. Porque yo ya lo conozco, profesor. Yo ya lo conozco. Entonces, profesor, pero el depende que hay. Igual que trigonometría. Acá se representa en radianes. No me vayas a representar en grados sexagesimales. Es un pecado, señores. Eso es un pecado. Y el pecado tiene que castigar, señores. Así que si lo pones en sexagesimal, va a haber castigo. Entonces, profesor, le colocamos su fórmula polar y trigonométrica. Coloco el módulo, que es raíz de 2, y debajo con el angulito. Pobre que coloques 45 grados. No, no. Castigo, señores. Tienes que colocar qué cosa. La fórmula en qué? En radianes pi cuarto. El alumno dice, ¿no? 45% la cuarta parte de pi. Y listo. Ahora, profesor, queremos la trigonométrica propiamente dicho. Cos y seno. Totalmente sencillo. Por acá esa parte es importante, por acá esa parte es importante. Fórmula de Euler, señores. Bueno, independientemente de lo que ha hecho, Euler era un genio, ¿no? Profesor, era un matemático, un brillante matemático, ¿no? Entre comillas, en la humanidad hubo demasiado genio, ¿no? Profesor, ¿qué me dice Gran Euler? Tenías el pequeño dilema, profesor, tenías ese pequeño dilema, ¿no? De z igual a r cos. Ese cuadradito me representa cualquier ángulo, profesor. Más y seno, también ese ángulo. Ahora, cuando uno opera, esa parte es un poco pesada. Profesor, escribir coseno, coseno y seno, cuando tienes entre comillas 2, 3 funciones, sí es un poco pesada. Entonces, profesor, Euler descubrió algo, ¿no? Es entre comillas esa magia, ¿no? Como gran Euler, ¿no? Muchos han pasado por ese pequeño detalle, pero solo uno descubre la grandeza y él se percató de eso, ¿no? A ver, si yo entre comillas, tú sabes que el ángulo en la recta numérica, por eso primero es 0, luego que va 360, luego que viene 720, luego que viene y así sucesivamente, pues va y va y va aumentando la cantidad de vueltas. Entonces él pensó, no, ese ángulo sí o sí varía de 0 a 360, ¿no? Y en esa variación va a ir aumentando, 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 aumentando ya. Entonces, eso se puede resumir matemáticamente y lo demostró. Y puso esa pequeña formulita. Entonces, en vez de yo escribir cos cuadradito más y seno de cuadradito, ¿qué coloco? E, el número neperiano, y por teta. Entonces, ¿qué me representa teta? El ángulo, nada más. Entonces, el número complejo, ¿cómo queda resumido abajo? Ven, módulo por E, por I, por teta. Nada más. Entonces, profesor, acá, ¿qué sería, profesor? Sería el módulo, sería raíz de 2 multiplicado por E elevado a la pi cuartos I, ¿no? Directo. Pues sobre esta parte, ¿por qué? Cuando tú multiplicas esto es directo, pues. Tú multiplicas dos números complejos. Profesor, multiplicar, es más, vamos a hacer multiplicación de números complejos. Es pesado, pero es más fácil que cosa. Bases iguales, se suman los exponentes. Eso es más directo. En una, nada más. Entonces tiene una gran parte de práctica, ¿no? Vamos a hablar de la fórmula de Mobiere. Profesor, también viene de la misma idea del gran Euler. Profesor, ¿qué pasa cuando tú a un exponente lo elevas a un valor de n? Queda multiplicado por qué. Profesor, poner la base, ese exponente queda multiplicado al nuevo valor, ¿sí o no? Entonces lo relaciono acá. Si gran Euler, tú me dices que tengo i teta, ¿qué pasa si yo le elevo a la n? El módulo queda elevado a la n, pero en el que va a pasar ese n simplemente va a multiplicar nada más. Entonces yo puedo desarrollar de una manera rápida, profesor, ¿qué cosa? Ese exponente. Ponte que tengas ahí simplemente 30 grados. Profesor, sería z a la 30 por e i
30. Bueno, profesor, lo podemos celebrar por lo que sea, ¿no? Entonces, profesor, y tú ya sabes reducción de primer cuadrante, ¿no? Claro, profesor, un ángulo grandazo de 2000, 3000 lo puedes reducir al primer cuadrante. Y la parte operativa es relativamente sencilla, ¿no? Entonces, una margen entre los dos hace que la parte operativa sea un poco más sencilla. Entonces, cuando tú lo elevas a la n, ¿qué va a pasar? Se va a multiplicar simplemente, ¿qué cosa? El angulito. Simplemente se va a multiplicar el angulito, nada más. Se va a multiplicar el angulito, a ver, señores, todo lo que me están escuchando, todo lo que me están escuchando, nada más escriban complejo en el chat. Todo lo que me están escuchando, escriban complejo en el chat. Escriban la palabra complejo en el chat. Una sola vez, no una sola vez nada más. Vamos, señores, apúrense. Ahí pongo 2 puntos suspensivos y lo que están, entre comillas, debajo de esos puntos suspensivos ya no cuentan simplemente para mí. Y recuerden que eso les va a disminuir nota en su tarea, ¿no? Nadie más, ¿no? A ver, traten de escribir. Y con eso yo ya me aseguro quiénes están en la clase o quiénes se conectaron y se fueron, ¿no? Bueno, periódicamente la cámara se va a hacer uso necesario, ¿no? Para ampliarlo, ¿no? A ver, bueno, colocamos puntos suspensivos. Y listo, ¿no? Profesor, vamos a entrar a la parte práctica. Vamos a entrar a la parte práctica, ¿no? Puntos suspensivos. Y listo. Ya, profesor, vamos a entrar a la parte práctica. Ahora, ¿qué vamos a ver en la parte práctica? A ver, estamos acá. Estábamos acá. Estamos en el gran teorema de Mobieri. Profesor, en la parte operativa vamos, bueno, ahí me avancé uno. Profesor, vamos a desarrollar primero, ¿no? Hay 5 problemas. No son complicados, tampoco son pesadas. Profesor, en caso que me vengan a misión problemas de complejo, exagerando, siendo criminal, te pone como la 11, como la 10, ¿no? En admisión, claro, ¿no? No, profesor, yo he visto en problemas de CEPRE en sus boletines. Recuerda que en los boletines siempre ponen problemas un poco más pesados de los que vienen en admisión. Profesor, yo he visto sus separatas, son problemas pesados, son horripilantes, pero así no vienen en admisión, pues. Como en cualquier material de estudio, siempre te colocan problemas básicos y también te colocan los problemas difíciles, ¿no? Entonces, si piensas ir a la 1, la parte de complejo que te puede venir es como lo que estás viendo en la pantalla, nada más. Nada más, no tienes por qué asustar. No tienes por qué asustarte, profesor, no tienes por qué asustarte. Profesor, no tengo por qué asustarme. Recuerda que lo primero que tienes que empezar a partir es de ser un poco frío y confiar en ti. Cuando tú empiezas a dudar de ti, ya ahí hay problemas, profesor. A ver, comenzamos. Bueno, en primer plano dice, profesor, la parte real de Z. Profesor, ¿qué más? La parte imaginaria de Z. Por si acaso también viene Muni la parte de gráfica. Profesor, no me has enseñado gráfica, ¿no? Profesor, gráfica es de manera muy similar a la parte de los reales. Profesor, la única diferencia que acá tu eje Y, ¿cómo se llama? Eje imaginario, profesor. Entonces, profesor, tú puedes deducir, tú lo puedes deducir. Recuerda que todo está concatenado, todo está concatenado. Tendría esto al cuadrado. Y profesor, para eso, profesor, te tengo que recordar. Tienes que recordar, señor. Tienes que recordar. ¿Qué vas a recordar, señor? Algo que hemos visto en más de una oportunidad. 2 semanas atrás, señores, 2 semanas atrás. Entonces vamos a ver, vamos a comenzar ahora. A ver, profesor. Quedan 10 minutos ya, sobra. Recuerda que ni bien se acaba, al toque reiniciamos, ¿no? En caso que el tiempo nos gane. Ahora, profesor, tengo ese pequeño detalle. Tengo ese pequeño detalle para poder operar ahí. Ahora, ¿cómo voy a resolver ese pequeño problemita que estoy observando? Primero, recordar la parte práctica. Eso de acá, profesor, es conocido. Eso de ahí es conocido. Cuando yo tengo 1 más i paréntesis, profesor, entonces simplemente se transforma en 2i. No te creo, profesor, lo desarrollas tú mismo. Cuando tú lo desarrollas, el 1 con el, esto es raíz cuadrada de menos 1, se van a casar, que te va a quedar el 2. Pero si acá fuera menos, acá sería menos. Ahora, profesor, ¿qué más? Acá. Tú siempre te vas a acordar que i a la 4, ¿cuánto vale? 1, profesor. I a la múltiplo de 4 más lo que sea, simplemente es i a la n, ¿no? Claro, profesor. Te va el múltiplo de 4 que daría simplemente l. Entonces 6, creo que es evidente, creo que el 6 es evidente, profesor. El 6 es evidente. El 6 es 4 más 2. Entonces acá sería 4 más 2. Entonces acá simplemente escribiría, profesor, el i al
cuadrado. Menos, profesor, por si acaso 32 es múltiplo de 4. Y como es múltiplo de 4, profesor, ¿cuánto sale? La unidad. Entonces mi z se transforma en esto, mira. 2i más i al cuadrado. Pero, profesor, i al cuadrado. Tú también sabes que i al cuadrado, ¿cuánto vale? Menos 1. Pero no me acuerdo, no te preocupes. Menos 1 es igual a i. ¿Qué pasa si yo lo elevo al cuadrado, señores? ¿Qué pasa si lo elevo al cuadrado? Tendría esto. Entonces, ¿por qué? Escribo nada más. 2i menos 1. Menos 1, profesor. Y acá creo que tienes todo ya, ¿no? Tienes es 2. Ah, profe, me gusta primero la parte real. Recuerda que en los problemas no siempre primero va a ser la parte real. Tú tienes que analizar, tú tienes que analizar. Puede que en el problema sí aparezca primero la parte real o no, porque en este caso primero aparece la parte imaginaria y luego la parte real. Me dicen la parte real, ¿cuánto vale la parte real, profe? La parte real vale 2. ¿Cuánto vale la parte imaginaria, profesor? No, 2, ¿ah? Menos 2. ¿Qué pasa si yo lo sumo? Acá, profesor, por lo tanto, profesor, la parte real vale menos 2 y la parte imaginaria, profesor, por si acaso, valdría más 2, ¿no? ¿Cuánto vale eso acá? 0. Será, pues, señores, será. Entonces, a ver, profesor, desarrollemos el segundo problema, a ver. ¿Qué me dice el segundo problema? A ver. Me dice calcule A por B, profesor, y me ponen esa pequeña. Profesor, como es corto, nada más como es corto. Los problemas son cortos, los problemas son cortos. A veces son grandes, ya depende de cómo tú lo desarrolles. El problema se hace grande porque el alumno lo hace grande. Profesor, acá, a ver, simple nada más, profesor. Recuerda que el número complejo no es un tema complicado, es un tema sencillo. Entonces, métete en el cosito. Si viene el examen de admisión, feliz para ti, profesor, ¿cómo? Es fácil. Solo necesita tener conceptos previos, nada más, conceptos previos. Y si alguien de acá piensa ser ingeniero electrónico, complejo lo va a ver hasta, como se puede decir, hacen la sopa, o sea, complejo, ¿no? Todo es complejo ahí. Ahora, profesor, vamos a calcular A y B. Profesor, dice que eso se resume, entonces vamos a empezar a operar. Profesor, ¿cómo opero esto de acá? Bueno, profesor, directo. Eso de acá no es conocido, por si acaso. Y si no es conocido, profesor, no vaya a superar, por si acaso hay una formulita, no va a decir 2 menos y por 2 menos y no. Multiplicación de complejos, es una formulaza. ¿Pero para qué? ¿Para qué te maltratas con la fórmula? ¿Para qué? Hazlo por instinto. Algo que tú ya conoces. Tú ya sabes que es acá. Binomio al cuadrado. Directo. Yo sé que es binomio al cuadrado, profesor. Ya aprendí de eso, ya aprendí. Ya. Llegué al quinto secundaria, al menos sabiendo binomio al cuadrado. No, el primero al cuadrado. Primero al cuadrado. No, despacito, y de ver, no te preocupes. A ver, 2 al cuadrado. Más el segundo al cuadrado, profesor. Más el segundo al cuadrado. Y mira, y al cuadrado. Luego que viene más 2 veces, pero acá es menos. Sería menos 2 veces el producto. Menos 2 veces el producto. 2. Profesor, es menos, sí, por si acaso. Y bueno, pues va el menos, ¿no? 2 veces 2 por 1. Y listo, profesor. Ahora, esto de acá, profesor, esto de acá. Propiedad. Revisa tu clase pasada, profesor, esa es propiedad. Cuando acá es negativo, cuando ahí es negativo, sale simplemente menos i. Si acá fuera positivo, profesor, en caso de que se invirtiera, salía simplemente i, ¿no? Sale simplemente menos i. El profesor lo opero, ¿no? Mira, a ver. 2 al cuadrado, profesor, es 4. Tú sabes que el i al cuadrado, ¿cuánto vale? Menos 1. Tendría menos 4i menos i. Sería menos 5i, ¿no? Por tanto, profesor, tendría 3 menos 5i, ¿no? Mi a vale 3, mi b vale menos 5. Directo, profesor. Ya ni que me pueden pedir lo que sea con eso, ¿no? Le pueden pedir lo que sea. El de uno lo va a hacer sin ningún problema. Profesor, pasemos al siguiente problema, a ver. Profesor, pasamos al problema número 3. Pasamos al número 3. Pasamos a ver cómo vamos con el tiempo, a ver. Dice sobre 4 minutos, sobre 4 minutos. Sobre 4 minutos, a ver. A ver, vamos a hacer el problema número 11 y la 3, un poco más de la 11, la 10, ¿no? Y si nos falta tiempo, recuerda que ni bien se acaba esto, al toque iniciamos otro, ¿no? Pasamos al problema número 11, que es relativamente sencillo también. 3 raíz de 2. Vamos a hacer el problema 11 porque nos va a tomar algo de 4 minutos, pero eso va a ser acá, ¿no?
cos de 35. Este ponemos más extenso, creo, ¿no? Profesor, por si acaso, esto más se demora en escribir que en responder, es más que todo, raíz de 2, 55. Y acá, ¿no? Profe, 3, a ver, raíz de 2, paréntesis. Cos de 35 más y seno de 35, profesor. ¿Tendría ahí cuánto? 2 raíz de 2. Paréntesis, profesor. Bueno, coloco cos de 55 más y seno de 55, ¿no? Y listo, nada más, profesor. Bueno, por espacio he colocado así, ¿no? Aunque eso no se debe hacer, pero esto me representa el coseno, por si acaso, ¿no? Coseno de 55 y seno de 55, por si acaso. Entonces, abajo tendría 17 y 13, ¿no? Entonces, por tendría la raíz de 6 multiplicado por coseno de 17 más y seno de 17, por si acaso, este es pura, entre comillas, se puede perder tiempo acá, ¿no? Haciendo eso de acá. 6 y 13, ¿no? Profesor, sería cos de 13 más y seno de 13. Profesor, eso, tal como eso, es una monstruosidad. Con decirte que hasta yo he tenido que obviar alguna, entre comillas, escribir algo que no debe ser. ¿Por qué? Ahora, profesor, no vas a operar de esa manera, pues no vas a operar así, operar, ¿no? Vas a aplicar funciones trigonométricas, no, no, no. Tal como está, profesor, es horrible. ¿Por qué? ¿Por qué trabajarlo así? Recuerda lo que hizo el gran Euler, teorema de Euler, teorema de Movieri, Euler, le metemos él. Pero primero operamos él con él, mira. Él con él. Bueno, primero pongamos su notación. ¿Ya? Recuerda, ¿no? Eso es el módulo que queda afuera, sería raíz de 2, y acá sería E por I, y el angulito, 35. O sea, tiene que estar en radianes. Acá, si tú lo vas a representar, tiene que estar en radianes. Pero como truco nada más lo dejamos tal como está. Recuerda, eso siendo estricto tiene que ser reales, perdón, radianes. Pero nosotros por fines prácticos, le vamos a dejar ahí nada más. Por fines prácticos nada más, ¿eh? Porque para ser un poco más rápido nada más. Porque acá sería I de nuevo, y el ángulo, perdón, I 55. Entonces, por el ángulo, bueno, pues acá es 55, el que es 55, ¿no? 55. Escrito el problema, ya estoy pasando a Euler. Son el teorema de Euler. Debajo. De nuevo, profesor, se queda el módulo, raíz de 6. Escribo E, I, y de nuevo, el ángulo, 17. Pero recuerda, ese ángulo tiene que estar en radianes, pero yo por fines prácticos lo estoy dejando en sexagesimales. Por fines prácticos nada más. Siendo estricto tiene que ser en radianes, acá, raíz de 6. Solo por E, I, y profe, 3. Ya es un escándalo, esto es un escándalo ya. Hasta acá uno dice, ya no, pues, esto es sencillo. Esa cosa que era aparentemente, aparentaba nada más, ¿no? Como algunos, ¿no? Aparenta ser malo, ¿no? No son malos, ¿no? 3, perdón, 3 por 2 es 6, profesor. Excelente. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Entonces sería simplemente 6 por 2, que sería 2. Mira acá, ve. Más caro no puede ser. Raíz de 6 por raíz de 6. Eso es 6. Pues ahora acá tendría. Tú ya sabes esa parte, ¿no? Tú ya sabes esa parte. A ver, ¿cómo vamos contra el tiempo? A ver. Sí, menos de un minuto. Bueno, profesor. Bases iguales se suman. ¿Cuánto tendría acá, profesor? 90, ¿no? 90. Acá tendría 30, ¿no? Entonces, profesor, se resume